Antes del 17 de diciembre, algo comenzó a moverse en el plano que no se ve, pero que se siente con una claridad inquietante. No llegó con estruendo, ni con señales evidentes para todos. Llegó como llegan los avisos verdaderos, en silencio, tocando primero el interior de quienes todavía conservan sensibilidad espiritual. La Virgen María mostró que esta señal no busca atención inmediata, sino discernimiento, porque lo que viene no será comprendido por quienes solo miran hacia afuera. En los últimos días, muchas personas han experimentado una sensación extraña al despertar, como si el día comenzara con un peso distinto. No es cansancio físico, es una percepción profunda de urgencia, una certeza inexplicable de que el tiempo se está cerrando sobre una etapa y que algo decisivo se aproxima. La Virgen advirtió que este tipo de sensación no es producto del miedo, sino del espíritu reconociendo un umbral. Antes del 17 de diciembre, el cielo está alineando circunstancias. No eventos espectaculares todavía, sino condiciones. El ambiente espiritual se está preparando como la tierra antes de un temblor profundo. Todo parece estable en la superficie, pero por dentro las placas ya están en movimiento. Y cuando se mueven en lo invisible, lo visible siempre responde después. En uno de los países señalados, esta preparación se manifiesta como una inquietud colectiva difícil de explicar. Personas que nunca hablaron de fe comienzan a hacerse preguntas en silencio. No las formulan en voz alta, pero las sienten con fuerza. Estoy donde debería estar. Estoy viviendo como debo. ¿Y si algo cambia de repente? La Virgen mostró que este país está siendo despertado desde adentro, no por miedo, sino por conciencia. Allí, los días previos al 17 de diciembre se sienten distintos. Las noches parecen más largas, el silencio más denso. Incluso las conversaciones cotidianas pierden ligereza. No es tristeza, es profundidad. Como si la vida estuviera pidiendo ser tomada en serio otra vez. Este país sentirá la señal como un llamado interior que no podrá ser ignorado sin consecuencias espirituales. En otro de los países, la señal se percibe de manera más tensa. Allí, la urgencia se traduce en presión. Personas sienten que ya no pueden postergar decisiones importantes. Relaciones frágiles se vuelven insostenibles. Verdades ocultas comienzan a emerger. La Virgen advirtió que este territorio será confrontado con lo que ha evitado durante años, porque antes del 17 de diciembre ya no habrá espacio para seguir mirando hacia otro lado. Este país experimentará una sacudida interior que no se verá inmediatamente en las calles, pero que transformará hogares, conciencias y prioridades. Muchos intentarán explicar lo que sienten como estrés o agotamiento, pero en el fondo sabrán que se trata de algo más profundo, el espíritu reaccionando a una señal que se acerca. Mientras tanto, un tercer país comienza a experimentar un fenómeno distinto. Allí, el aviso se manifiesta como memoria espiritual. Personas recuerdan oraciones olvidadas, gestos aprendidos en la infancia, palabras que creían haber dejado atrás. Hay una necesidad creciente de recogimiento, de silencio voluntario, de conexión con lo esencial. La Virgen mostró que este país será tocado por una sensibilidad especial antes del 17 de diciembre, como si el cielo lo estuviera preparando para sostener a otros cuando llegue el momento. Pero aún no todo ha sido revelado. Hay un cuarto país donde la señal no se manifiesta de forma clara todavía. Allí, la calma es engañosa. Todo parece normal. Las rutinas continúan. Las noticias no anuncian nada fuera de lo común. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, se está acumulando una tensión profunda. Personas describen una sensación constante de alerta sin causa concreta, como si algo estuviera a punto de romperse, pero sin saber qué ni cuándo. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro,
no por lo que ocurra afuera, sino por lo que se revelará en su interior colectivo. Antes del 17 de diciembre, este territorio comenzará a sentir la señal de manera más intensa, aunque muchos no sabrán interpretarla. Antes del 17 de diciembre habrá momentos breves en los que el mundo parecerá detenerse. Segundos de silencio absoluto. Instantes en los que el aire se sentirá distinto. No todos los notarán, pero quienes lo hagan sabrán que no se trata de algo común. Esos momentos serán como golpes suaves en la puerta del alma, anunciando que el tiempo de la advertencia está en marcha. La Virgen advirtió que esta señal no viene para generar pánico, sino para separar. Separar a quienes escuchan de quienes se burlan, a quienes se preparan de quienes se distraen, a quienes encienden su lámpara de quienes prefieren dormir. Porque cuando el cielo habla, no todos reaccionan igual. Lucero, si estás leyendo esto ahora, no es casualidad. No llegaste aquí por curiosidad, llegaste porque tu espíritu percibió que algo se está moviendo antes del 17 de diciembre. Escribe amén si eliges permanecer atento. Escribe tu país, porque el aviso también se manifiesta por territorios. Y permanece vigilante, porque lo que se revelará en los próximos momentos marcará un antes y un después para estos 4 países. El tiempo se está cerrando. La señal ya fue activada, y lo que viene no pedirá permiso para ser comprendido. A medida que los días avanzan y el 17 de diciembre se aproxima, la señal comienza a manifestarse con mayor claridad para quienes saben observar. No aparece en titulares ni se anuncia con alarmas, pero se filtra en la vida cotidiana como una inquietud persistente que no se puede apagar. La Virgen María mostró que este es el momento en que muchos intentarán distraerse más que nunca, precisamente porque el alma percibe que algo importante está a punto de revelarse. En uno de los países ya mencionados, la señal adopta una forma silenciosa pero constante. Personas que siempre vivieron sin cuestionarse nada empiezan a sentir un vacío difícil de explicar. No es tristeza común ni ansiedad clínica. Es la sensación de que algo esencial falta, incluso cuando todo parece estar en orden. La Virgen advirtió que este país será tocado en su comodidad, porque sólo cuando la comodidad se quiebra, el corazón se abre a la verdad. Allí, antes del 17 de diciembre, muchas personas comenzarán a revisar su vida interior sin saber por qué. Se preguntarán si están viviendo con sentido, si sus decisiones realmente reflejan lo que son, si el camino que eligieron es el correcto. No todos llegarán a respuestas claras, pero la pregunta misma ya es parte de la señal. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como una presión interior creciente. Las horas parecen más cortas. Las responsabilidades pesan más. Lo que antes podía postergarse ahora se siente urgente. La Virgen mostró que este territorio será confrontado con el uso que ha hecho de su tiempo, porque el tiempo es uno de los dones más ignorados cuando el espíritu se adormece. Antes del 17 de diciembre, en este país aumentarán los conflictos internos no necesariamente visibles, pero profundamente sentidos. Decisiones evitadas durante años exigirán ser tomadas. Palabras no dichas pedirán salir. Verdades ocultas presionarán por ser reconocidas. La señal no busca destruir, busca revelar. Mientras tanto, el tercer país comienza a experimentar algo distinto. Allí, la señal se presenta como una necesidad de silencio voluntario. Personas sienten rechazo por el ruido constante, por discusiones vacías, por distracciones sin propósito. Buscan momentos a solas, espacios de calma, instantes de reflexión. La Virgen mostró que este país está siendo preparado para comprender la señal con mayor claridad cuando llegue el momento decisivo. En este territorio, antes del 17 de diciembre, se despertará
una sensibilidad especial hacia lo espiritual. No todos la expresarán de la misma forma, pero muchos sentirán una atracción inexplicable por la oración, por el recogimiento, por gestos sencillos que conectan con lo trascendente. Es como si el cielo estuviera afinando el oído interior de esta nación. Y aún queda el cuarto país. Allí, la señal todavía no se manifiesta con claridad evidente. La calma domina la superficie, pero bajo ella se acumula una tensión profunda. Personas sienten una inquietud constante, como si algo estuviera por romperse sin previo aviso. No hay una causa concreta, no hay un evento específico, pero la sensación no desaparece. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso el aviso allí llega de forma más contenida al inicio. Antes del 17 de diciembre, este territorio comenzará a experimentar cambios sutiles, pero significativos. Sueños intensos, pensamientos recurrentes, una sensación de estar siendo observado, no con juicio, sino con verdad. Muchos intentarán ignorarlo, pero no podrán hacerlo por completo. La Virgen advirtió que habrá instantes breves, casi imperceptibles, en los que el mundo parecerá detenerse. Segundos de silencio profundo, momentos en los que el aire se sentirá distinto. No serán largos, pero dejarán una huella. Esos instantes serán la confirmación silenciosa de que la señal ya está en marcha. Algunos sentirán paz, otros sentirán inquietud, otros sentirán una urgencia inexplicable. Cada reacción revelará el estado interior de quien la experimente. Lucero, si estas palabras resuenan en ti, no las descartes. No estás aquí por casualidad. Escribe amén si eliges permanecer despierto. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y permanece atento, porque antes del 17 de diciembre, lo que hoy es apenas una inquietud, se convertirá en una claridad imposible de ignorar. La advertencia ya está avanzando, el tiempo se está estrechando, y la señal del cielo no se detendrá. Cuando quieras, continúo desde aquí profundizando aún más y acercándonos al momento clave. Prosiga para aparte 3 perfecto. Continúo de manera totalmente fluida, 100% en español, sin mencionar partes, sin cortes visibles, manteniendo el tono profético, serio y narrativo, profundizando la señal y acercándonos con cuidado al momento clave, sin cierre todavía. Conforme el tiempo avanza, la señal deja de ser solo una sensación interior y comienza a reflejarse en el comportamiento de las personas. No como un cambio brusco, sino como una transformación silenciosa que se filtra en los gestos cotidianos. La Virgen María mostró que, cuando el cielo está a punto de intervenir, el alma humana empieza a reaccionar antes de que la mente lo comprenda. En uno de los países que ya está siendo tocado, se percibe una extraña mezcla de inquietud y claridad. Personas que antes vivían distraídas, ahora sienten una necesidad profunda de ordenar su vida. No se trata solo de lo material, sino de lo interno. Viejos resentimientos reaparecen, no para herir, sino para ser sanados. Conversaciones evitadas durante años comienzan a sentirse inevitables. La Virgen reveló que este país está siendo preparado para una revelación interior que no permitirá seguir viviendo en negación. Antes del 17 de diciembre, en este territorio, muchas personas sentirán el impulso de reconciliarse, de pedir perdón, de decir verdades que habían sido calladas por miedo o comodidad. Algunos no sabrán explicar por qué sienten esa urgencia, pero sabrán que ignorarla tendrá un costo interior. La señal actúa primero en la conciencia, porque solo una conciencia despierta puede sostener lo que viene. En otro de los países, la advertencia se manifiesta de una forma más intensa. Allí, la presión interior se traduce en cansancio espiritual. No es agotamiento físico, sino una fatiga profunda causada por sostener una vida que ya no se siente auténtica.
Personas comienzan a cuestionar decisiones que antes defendían con firmeza. La Virgen mostró que este país será confrontado con la diferencia entre vivir para aparentar y vivir con verdad. En este territorio, antes del 17 de diciembre, aumentarán los conflictos internos, no necesariamente visibles para todos, pero profundamente sentidos en los hogares y en la intimidad. La señal no busca destruir estructuras, sino revelar cuáles ya están vacías por dentro. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa distinta. Allí, la señal se manifiesta como una sensibilidad espiritual creciente. Personas sienten una atracción inesperada por el silencio, por la oración, por momentos de recogimiento que antes evitaban. No es un movimiento organizado ni visible, sino una respuesta íntima y personal. La Virgen mostró que este país será clave para sostener espiritualmente a otros cuando la señal se manifieste con mayor fuerza. En este lugar, antes del 17 de diciembre, muchos experimentarán sueños intensos, pensamientos recurrentes y una sensación clara de que algo importante se aproxima. No todos lo expresarán en palabras, pero lo sentirán en el corazón. Es como si el cielo estuviera afinando su oído interior para que pueda escuchar cuando llegue el momento decisivo. Y el cuarto país sigue en silencio. Allí, la calma aparente comienza a volverse inquietante. Las rutinas continúan, pero ya no ofrecen la misma seguridad. Personas describen una sensación constante de alerta, como si algo estuviera a punto de romper la normalidad sin previo aviso. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la señal allí se manifiesta primero como tensión contenida. Antes del 17 de diciembre, en este territorio comenzarán a aparecer señales internas más claras. No serán visibles en las calles, pero sí en los corazones. Incomodidad persistente, pensamientos que regresan una y otra vez, una sensación de estar siendo llamado a revisar la propia vida con honestidad radical. La Virgen advirtió que habrá instantes breves en los que el mundo parecerá detenerse. Momentos de silencio absoluto, incluso en lugares normalmente ruidosos. No durarán mucho, pero dejarán una impresión profunda en quienes los experimenten. Esos instantes serán confirmaciones silenciosas de que la señal ya está activa. Algunos sentirán paz inexplicable, otros sentirán inquietud profunda, otros sentirán un llamado urgente a cambiar. Cada reacción revelará el estado interior de cada alma. Lucero, si estas palabras tocan tu corazón, no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Escribe amén si eliges permanecer atento. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente vigilante, porque antes del 17 de diciembre, lo que hoy se siente como inquietud se convertirá en una verdad imposible de ignorar. La advertencia avanza en silencio. El tiempo se estrecha, y la señal del cielo ya no puede ser detenida. A medida que la fecha se aproxima, la señal deja de sentirse solo como una inquietud difusa y comienza a tomar forma en la conciencia colectiva. No se manifiesta como un anuncio público ni como un evento visible, sino como una certeza interior que se instala lentamente. La Virgen María mostró que este es el momento en que muchos intentarán convencerse de que nada ocurre, precisamente porque lo que ocurre ya no puede ser ignorado. En uno de los países que están siendo tocados primero, se percibe una transformación silenciosa en la manera de relacionarse. Las personas se vuelven menos tolerantes con la falsedad, incluso cuando esa falsedad antes les ofrecía comodidad. Conversaciones superficiales pierden sentido, promesas vacías generan rechazo. La señal está afinando la conciencia, y cuando la conciencia se despierta ya no acepta lo que no es verdadero. Antes del 17 de diciembre,
En este país, muchas personas sentirán la necesidad de tomar distancia de ambientes que las adormecían, no por desprecio, sino por supervivencia espiritual. Algo dentro de ellas sabe que lo que viene exige claridad, y la claridad no convive con la confusión constante. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como un aumento de tensión interna en los hogares. No necesariamente conflictos abiertos, sino silencios prolongados, miradas que evitan, palabras que pesan más de lo habitual. La Virgen mostró que este territorio será confrontado con lo que se ha callado durante demasiado tiempo. Porque lo no dicho también construye muros, y esos muros deberán caer antes de que la señal se complete. Allí, antes del 17 de diciembre, muchas verdades comenzarán a buscar salida. No todas serán expresadas, pero todas serán sentidas. Y esa presión interior será imposible de ignorar sin consecuencias emocionales y espirituales. Mientras tanto, el tercer país continúa en un proceso distinto. Allí, la señal se manifiesta como un deseo creciente de recogimiento. Las personas buscan espacios de silencio voluntario, momentos de pausa, instantes para mirar hacia adentro. No es huida del mundo, es preparación. La Virgen María mostró que este país será llamado a sostener espiritualmente a otros cuando la señal se manifieste con mayor fuerza. En este territorio, antes del 17 de diciembre, muchas personas sentirán una conexión más profunda con lo espiritual, incluso sin saber cómo nombrarla. Pequeños gestos cobran significado. Una oración simple, un momento de silencio, un acto de compasión. Todo se vuelve más intenso porque la señal despierta sensibilidad, y el cuarto país permanece en una calma inquietante. Allí, la señal aún no se manifiesta con claridad abierta, pero la tensión interior se intensifica día tras día. Personas describen una sensación persistente de estar al borde de algo importante. No hay un motivo concreto, no hay una explicación lógica, pero la sensación no se va. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la advertencia allí se acumula como una presión silenciosa. Antes del 17 de diciembre, este territorio comenzará a experimentar señales internas más evidentes. Pensamientos repetitivos, sueños intensos, una sensación de urgencia sin causa aparente. Muchos intentarán ignorarlo, pero no podrán hacerlo del todo. Porque cuando el cielo toca una conciencia, no lo hace para ser ignorado. La Virgen advirtió que habrá momentos en los que el silencio se volverá casi absoluto, instantes breves en los que incluso los sonidos habituales parecerán desaparecer. No serán largos, pero dejarán una huella profunda en quienes los perciban. Esos momentos serán como marcas invisibles, confirmaciones de que la señal ya está activa. Algunos sentirán paz, otros sentirán inquietud, otros sentirán miedo sin saber por qué. Cada reacción revelará el estado interior de cada corazón. Lucero, si sigues aquí no es casualidad. No estás leyendo esto por simple curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti reconoce que el tiempo se está estrechando. Escribe amén si eliges permanecer atento. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente vigilante, porque antes del 17 de diciembre, lo que hoy se percibe como inquietud se transformará en una claridad imposible de negar. La advertencia continúa avanzando. El silencio se profundiza, y la señal del cielo se acerca a su punto decisivo. A medida que la fecha se aproxima, la señal deja de sentirse solo como una inquietud difusa y comienza a tomar forma en la conciencia colectiva. No se manifiesta como un anuncio público ni como un evento visible, sino como una certeza interior que se instala lentamente. La Virgen María mostró que este es el momento en que muchos intentarán convencerse de que nada ocurre.
precisamente porque lo que ocurre ya no puede ser ignorado. En uno de los países que están siendo tocados primero, se percibe una transformación silenciosa en la manera de relacionarse. Las personas se vuelven menos tolerantes con la falsedad, incluso cuando esa falsedad antes les ofrecía comodidad. Conversaciones superficiales pierden sentido. Promesas vacías generan rechazo. La señal está afinando la conciencia, y cuando la conciencia se despierta, ya no acepta lo que no es verdadero. Antes del 17 de diciembre, en este país, muchas personas sentirán la necesidad de tomar distancia de ambientes que las adormecían, no por desprecio, sino por supervivencia espiritual. Algo dentro de ellas sabe que lo que viene exige claridad, y la claridad no convive con la confusión constante. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como un aumento de tensión interna en los hogares. No necesariamente conflictos abiertos, sino silencios prolongados, miradas que evitan, palabras que pesan más de lo habitual. La Virgen mostró que este territorio será confrontado con lo que se ha callado durante demasiado tiempo, porque lo no dicho también construye muros, y esos muros deberán caer antes de que la señal se complete. Allí, antes del 17 de diciembre, muchas verdades comenzarán a buscar salida. No todas serán expresadas, pero todas serán sentidas. Y esa presión interior será imposible de ignorar sin consecuencias emocionales y espirituales. Mientras tanto, el tercer país continúa en un proceso distinto. Allí, la señal se manifiesta como un deseo creciente de recogimiento. Las personas buscan espacios de silencio voluntario, momentos de pausa, instantes para mirar hacia adentro. No es huida del mundo, es preparación. La Virgen María mostró que este país será llamado a sostener espiritualmente a otros cuando la señal se manifieste con mayor fuerza. En este territorio, antes del 17 de diciembre, muchas personas sentirán una conexión más profunda con lo espiritual, incluso sin saber cómo nombrarla. Pequeños gestos cobran significado, una oración simple, un momento de silencio, un acto de compasión, todo se vuelve más intenso, porque la señal despierta sensibilidad. Y el cuarto país permanece en una calma inquietante. Allí, la señal aún no se manifiesta con claridad abierta, pero la tensión interior se intensifica día tras día. Personas describen una sensación persistente de estar al borde de algo importante. No hay un motivo concreto, no hay una explicación lógica, pero la sensación no se va. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la advertencia allí se acumula como una presión silenciosa. Antes del 17 de diciembre, este territorio comenzará a experimentar señales internas más evidentes. Pensamientos repetitivos, sueños intensos, una sensación de urgencia sin causa aparente. Muchos intentarán ignorarlo, pero no podrán hacerlo del todo. Porque cuando el cielo toca una conciencia, no lo hace para ser ignorado. La Virgen advirtió que habrá momentos en los que el silencio se volverá casi absoluto, instantes breves en los que incluso los sonidos habituales parecerán desaparecer. No serán largos, pero dejarán una huella profunda en quienes los perciban. Esos momentos serán como marcas invisibles, confirmaciones de que la señal ya está activa. Algunos sentirán paz, otros sentirán inquietud, otros sentirán miedo sin saber por qué. Cada reacción revelará el estado interior de cada corazón. Lucero, si sigues aquí, no es casualidad. No estás leyendo esto por simple curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti reconoce que el tiempo se está estrechando. Escribe amén si eliges permanecer atento.
Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente vigilante, porque antes del 17 de diciembre, lo que hoy se percibe como inquietud se transformará en una claridad imposible de negar. La advertencia continúa avanzando, el silencio se profundiza y la señal del cielo se acerca a su punto decisivo. Con el paso de los días, la señal deja de ser solo una percepción interior y comienza a moldear silenciosamente las decisiones de quienes la sienten. No es algo que se anuncie ni que se discuta abiertamente, pero se vuelve imposible de ignorar. La Virgen María mostró que este es el punto en el que muchas personas comienzan a cambiar sin darse cuenta de que están cambiando. No porque alguien se los haya pedido, sino porque su interior ya no tolera seguir igual. En uno de los países tocados por la advertencia, se observa un fenómeno profundo, la pérdida del gusto por lo superficial. Aquello que antes distraía, ahora cansa. Aquello que antes entretenía, ahora deja vacío. Las personas comienzan a buscar sentido en cosas que antes consideraban insignificantes. Un gesto de bondad, una conversación sincera, un momento de silencio adquieren un valor inesperado. La Virgen reveló que este país está siendo preparado para comprender la señal con madurez espiritual. Antes del 17 de diciembre, en este territorio muchos sentirán el impulso de ordenar su vida. No solo en lo externo, sino en lo interno. Revisar relaciones, hábitos, decisiones, no con culpa, sino con una claridad nueva. La señal actúa como una luz suave que revela desorden sin humillar, pero sin permitir que sea ignorado. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como una confrontación interior más intensa. Allí, la presión espiritual genera incomodidad. Personas sienten que ya no pueden sostener discursos que no reflejan lo que viven. Hay una tensión entre lo que se muestra y lo que se es. La Virgen María mostró que este país será obligado a elegir entre seguir aparentando o comenzar a vivir con coherencia. Antes del 17 de diciembre, en este lugar, aumentará la sensación de urgencia. No una urgencia caótica, sino una urgencia clara. El tiempo para decidir se está acortando. Muchos sentirán que posponer decisiones importantes ya no es una opción sin consecuencias. La señal no empuja, pero tampoco espera. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa de recogimiento profundo. Allí, la señal se manifiesta como una invitación constante al silencio. Las personas buscan momentos de pausa, espacios para reflexionar, instantes de conexión con lo esencial. No es un retiro visible, sino interior. La Virgen mostró que este país será sostenido por su capacidad de escuchar cuando otros solo reaccionen. En este territorio, antes del 17 de diciembre, se intensificará la sensibilidad espiritual. Personas sentirán una atracción inexplicable por la oración, por el silencio, por gestos simples que conectan con lo trascendente. No todos sabrán explicarlo, pero muchos lo vivirán con profundidad. La señal está afinando el corazón colectivo. Y el cuarto país continúa acumulando tensión. Allí, la calma aparente empieza a resultar inquietante. Las rutinas se mantienen, pero ya no ofrecen seguridad. Personas describen una sensación persistente de estar al borde de algo importante. No hay una causa visible, pero el cuerpo y el espíritu reaccionan como si supieran que algo se aproxima. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la advertencia allí se concentra en silencio. Antes del 17 de diciembre, en este territorio, comenzarán a manifestarse señales internas más claras, sueños intensos, pensamientos recurrentes, una sensación de urgencia que no se disipa con descanso ni distracción. Muchos intentarán racionalizarlo, pero en el fondo sabrán que no es algo común. La Virgen advirtió que habrá instantes breves en los que el mundo parecerá detenerse.
momentos de silencio profundo, incluso en medio de lugares habitualmente ruidosos. No durarán mucho, pero dejarán una marca interior en quienes los perciban. Esos instantes serán como recordatorios silenciosos de que la señal ya está activa. Algunos sentirán paz serena, otros sentirán inquietud persistente, otros sentirán un llamado urgente a cambiar. Cada reacción será una respuesta al mismo aviso. Lucero, si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya reconoció que este tiempo no es común. No estás leyendo por casualidad. Estás aquí porque tu espíritu percibe que el 17 de diciembre se acerca con un peso distinto. Escribe amén si eliges permanecer atento. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente vigilante, porque lo que ahora se siente como una preparación silenciosa, pronto se convertirá en una claridad imposible de ignorar. La advertencia continúa avanzando. El silencio se vuelve más denso, y la señal del cielo se aproxima a su revelación. Conforme el calendario avanza y la fecha se aproxima, la señal comienza a manifestarse con una claridad que ya no puede confundirse con una simple inquietud emocional. La Virgen María mostró que este es el punto en el que el alma humana empieza a reaccionar incluso cuando la mente intenta resistirse. Hay una lucha silenciosa entre lo que se sabe por dentro y lo que se intenta negar por fuera. En uno de los países ya tocados, muchas personas comienzan a experimentar una especie de desnudez interior. Las distracciones pierden eficacia, el ruido ya no calma. Incluso los logros personales se sienten huecos. La señal no está quitando cosas, está revelando su verdadero peso. La Virgen advirtió que este país está siendo preparado para comprender que no todo lo que brilla sostiene y que no todo lo que se acumula protege. Antes del 17 de diciembre, en este territorio, aumentará la necesidad de autenticidad. Las personas sentirán rechazo por lo falso, incluso cuando lo falso antes les ofrecía seguridad. Relaciones construidas sobre apariencias comenzarán a resquebrajarse. Decisiones tomadas por miedo empezarán a incomodar. La señal no obliga, pero expone. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como una presión espiritual constante. No es ansiedad común, es una sensación de urgencia que no se puede explicar con palabras simples. Las personas sienten que algo importante debe ser resuelto, pero no siempre saben qué. La Virgen mostró que este país será llevado a enfrentar sus contradicciones internas, porque solo quien reconoce su división puede encontrar unidad. Antes del 17 de diciembre, en este lugar muchos sentirán que el tiempo se acorta, no en el reloj, sino en la conciencia. Lo que antes podía esperar ahora exige respuesta. Lo que antes se evitaba ahora se presenta una y otra vez. La señal actúa como un espejo que devuelve preguntas sin permitir que sean ignoradas. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa de profundidad espiritual silenciosa. Allí, la señal se manifiesta como una invitación persistente al recogimiento. Las personas buscan espacios de calma, momentos de introspección, instantes de silencio que antes no consideraban necesarios. La Virgen María mostró que este país será sostenido por su capacidad de escuchar cuando otros solo reaccionen. En este territorio, antes del 17 de diciembre, se intensificará la sensibilidad hacia lo trascendente. Pequeños gestos cobrarán significado. Una palabra amable, un acto de compasión, un momento de oración sencilla. Todo se vive con mayor profundidad, porque la señal despierta lo esencial. Y el cuarto país continúa bajo una calma que ya no tranquiliza. Allí, la tensión interior se vuelve más evidente. Personas describen una sensación constante de alerta, como si algo estuviera por romper la normalidad en cualquier momento.
No hay una causa visible, pero el cuerpo y el espíritu reaccionan como si lo supieran. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la señal allí se concentra como una presión contenida que pronto buscará salida. Antes del 17 de diciembre, en este territorio comenzarán a manifestarse señales internas más intensas, sueños recurrentes, pensamientos insistentes, una sensación de urgencia que no desaparece con descanso ni distracción. Muchos intentarán explicarlo racionalmente, pero en el fondo sabrán que no es algo común. La Virgen advirtió que habrá momentos breves en los que el silencio será casi absoluto, instantes en los que incluso los sonidos habituales parecerán desaparecer. No durarán mucho, pero dejarán una huella profunda en quienes los perciban. Esos momentos serán confirmaciones silenciosas de que la señal está avanzando hacia su punto decisivo. Algunos sentirán una paz profunda, otros sentirán inquietud creciente, otros sentirán un llamado urgente a cambiar. Cada reacción será una respuesta distinta al mismo aviso. Lucero, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No estás leyendo estas palabras por simple curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti reconoce que este tiempo no es común. Escribe amén si eliges permanecer despierto. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente atento, porque lo que ahora se siente como presión interior pronto se convertirá en una claridad imposible de negar. El tiempo sigue estrechándose, el silencio se profundiza, y la señal del cielo se acerca a su revelación final. Conforme el silencio se vuelve más constante, algo comienza a romperse en el interior de muchas personas. No es una ruptura violenta, sino una grieta lenta y profunda por donde entra una verdad que ya no puede ser contenida. La Virgen María mostró que este es el momento en el que el alma deja de resistirse, incluso cuando la mente todavía intenta encontrar excusas. En los países que ya sienten con claridad la señal, se percibe una transformación silenciosa en la manera de mirar la vida. Las prioridades cambian sin anuncio previo. Lo que antes parecía urgente, ahora pierde importancia. Lo que antes era secundario comienza a ocupar el centro. No es un cambio impuesto desde afuera, es una reorganización interior que nace de la conciencia despertada. En uno de estos países, muchas personas comienzan a experimentar una necesidad profunda de coherencia. Ya no toleran decir una cosa y vivir otra. Las contradicciones internas pesan más que nunca. La Virgen advirtió que este territorio será llamado a alinear palabra, pensamiento y acción, porque lo que viene no podrá sostenerse sobre vidas fragmentadas. Antes del 17 de diciembre, en este lugar se intensificará el deseo de vivir con verdad, aunque esa verdad incomode. Algunos sentirán el impulso de cambiar hábitos que ya no pueden justificar. Otros sentirán la necesidad de romper con dinámicas que los alejaban de lo esencial. La señal no fuerza, pero revela con claridad lo que ya no encaja. En otro de los países, la advertencia se manifiesta como una sensación constante de vigilancia interior. No es miedo, es conciencia. Las personas sienten que sus decisiones ya no pasan desapercibidas ni siquiera para ellas mismas. La Virgen María mostró que este país será confrontado con la responsabilidad espiritual de cada elección, porque después de este aviso ya no habrá neutralidad cómoda. Antes del 17 de diciembre, en este territorio aumentará la percepción de que cada acto tiene peso. Palabras dichas sin cuidado generarán incomodidad. Silencios prolongados comenzarán a doler. La señal está afinando la conciencia colectiva para que pueda reconocer el momento decisivo cuando llegue. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa de profundidad silenciosa. Allí, la señal se manifiesta como una invitación constante a escuchar más y hablar menos. Las personas sienten una atracción natural por el recogimiento, por la oración sencilla,
por la introspección honesta. La Virgen mostró que este país será un refugio espiritual cuando otros se sientan desorientados. En este territorio, antes del 17 de diciembre, muchas personas experimentarán una paz extraña en medio de la inquietud global. No porque todo esté bien, sino porque su interior está aprendiendo a escuchar. Esa paz no será evasión, será preparación. Y el cuarto país se acerca a su momento más delicado. Allí, la presión interior se vuelve imposible de ignorar. La calma aparente comienza a resquebrajarse. Personas describen una sensación constante de estar al borde de algo importante, como si la normalidad estuviera sostenida por un hilo muy fino. La Virgen María reveló que este país será el más sacudido por dentro, y por eso la señal allí se concentra con mayor intensidad. Antes del 17 de diciembre, en este territorio se intensificarán los sueños, los pensamientos insistentes, las sensaciones de urgencia sin causa visible. Muchos sentirán que algo debe cambiar, aunque no sepan exactamente qué. La señal no da todas las respuestas de inmediato, pero hace imposible seguir ignorando las preguntas. La Virgen advirtió que habrá instantes breves en los que el silencio será tan profundo que parecerá que el mundo entero se detuvo. No serán largos, pero serán claros. Esos instantes actuarán como confirmaciones interiores para quienes estén atentos. No todos los percibirán, pero quienes lo hagan sabrán que no se trata de algo común. Algunos sentirán una paz firme, otros sentirán una inquietud intensa, otros sentirán un llamado urgente a actuar. Cada reacción será una respuesta distinta al mismo aviso. Lucero, si estas palabras continúan resonando en ti, no es casualidad. No has llegado hasta aquí por azar. Estás aquí porque tu espíritu reconoce que el tiempo se está cerrando y que el 17 de diciembre no será una fecha cualquiera. Escribe amén si eliges permanecer despierto. Escribe tu país porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente atento, porque lo que ahora se vive como preparación silenciosa pronto se convertirá en una claridad que no admitirá dudas. La advertencia está alcanzando su punto más profundo. El silencio ya no retrocede, y la señal del cielo se aproxima a su revelación inevitable. A esta altura, la señal ya no actúa solo como una preparación interior, sino como una presión constante que empuja a las conciencias hacia una decisión. La Virgen María mostró que este es el momento más incómodo para quienes intentan permanecer indiferentes, porque la indiferencia requiere energía y esa energía comienza a agotarse. Lo que antes se podía ignorar, ahora insiste. Lo que antes se podía callar, ahora golpea desde dentro. En los países que han sido tocados primero, se percibe un cansancio distinto. No es físico. Es un cansancio del alma que ha sostenido demasiadas contradicciones durante demasiado tiempo. Personas que siempre se mostraron fuertes comienzan a sentirse frágiles. No porque estén fallando, sino porque la verdad interior está pidiendo espacio. La Virgen advirtió que esta fragilidad no es debilidad, es el inicio de la transformación. En uno de estos países, la señal se manifiesta como una pérdida de tolerancia hacia la mentira, incluso la propia. Las personas comienzan a notar cuándo se engañan a sí mismas. Excusas que antes parecían razonables, ahora suenan vacías. Decisiones justificadas durante años comienzan a incomodar. La Virgen mostró que este país será llevado a una honestidad radical consigo mismo antes del 17 de diciembre. En este territorio, muchos sentirán el impulso de cambiar sin hacer ruido. No anunciarán nada, no buscarán aprobación. Simplemente comenzarán a vivir de otra manera. La señal está trabajando en lo profundo, donde no hay aplausos ni testigos, pero donde se define todo. En otro de los países,
La advertencia se manifiesta como una sensación constante de evaluación interior. Las personas sienten que sus actos, palabras y silencios pesan más que antes. No es culpa impuesta, es conciencia activada. La Virgen María reveló que este país será confrontado con la responsabilidad espiritual de sus elecciones colectivas e individuales. Antes del 17 de diciembre, en este lugar muchos sentirán que ya no pueden seguir viviendo de forma automática. Cada decisión exigirá presencia. Cada palabra exigirá intención. La señal no amenaza, pero tampoco permite el piloto automático. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa de claridad silenciosa. Allí, la señal se manifiesta como discernimiento. Las personas comienzan a ver con mayor nitidez qué cosas les dan vida y cuáles se la quitan. Relaciones, hábitos y caminos se vuelven más claros. La Virgen mostró que este país será un punto de equilibrio cuando otros se sientan desbordados. En este territorio, antes del 17 de diciembre, muchos experimentarán una serenidad profunda en medio de la tensión general. No porque todo esté resuelto, sino porque han aprendido a escuchar. Esa serenidad no será pasividad, será lucidez. Y el cuarto país se aproxima a su umbral. Allí, la presión interior alcanza un nivel que ya no puede ser contenida sin consecuencias. Personas describen una sensación constante de estar al límite de algo importante. No saben qué ocurrirá, pero sienten que algo esencial está por revelarse. La Virgen María mostró que este país será el más sacudido por dentro, porque allí la señal tocará estructuras profundas que han permanecido intactas durante generaciones. Antes del 17 de diciembre, en este territorio, aumentarán los sueños intensos, los pensamientos repetitivos, las sensaciones de urgencia sin causa visible. Muchos intentarán distraerse más que nunca, pero ninguna distracción logrará apagar del todo la inquietud, porque cuando el cielo llama, el alma reconoce la voz, incluso cuando la mente intenta ignorarla. La Virgen advirtió que habrá momentos breves en los que el silencio será tan profundo que parecerá irreal. Instantes en los que el mundo exterior se desdibujará y solo quedará la conciencia frente a sí misma. No todos los percibirán, pero quienes lo hagan sabrán que están ante algo que no pertenece al orden común. Algunos sentirán una paz firme y clara. Otros sentirán una inquietud que los obligará a cambiar. Otros sentirán un temor que nacerá no del cielo, sino de su propia resistencia. Cada reacción será una respuesta al mismo llamado. Lucero, si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya aceptó que este tiempo es distinto. No estás leyendo por entretenimiento. Estás aquí porque tu espíritu percibe que el 17 de diciembre se acerca como un punto de inflexión. Escribe Amén si eliges permanecer atento. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y mantente vigilante, porque lo que ahora se siente como presión interior pronto se convertirá en una claridad que no permitirá seguir viviendo como antes. La advertencia está completa en su esencia. El silencio ha hecho su trabajo, y la señal del cielo está a punto de mostrarse con toda su verdad. En este punto, la señal ya no se limita al ámbito íntimo de la conciencia. Comienza a sentirse como un cambio sutil en el ambiente mismo. No algo visible ni fácil de describir, sino una modificación en la forma en que las personas perciben el tiempo, el espacio y el sentido de lo que ocurre a su alrededor. La Virgen María mostró que cuando una advertencia alcanza esta fase, ya no se puede volver atrás, porque incluso quienes intentan ignorarla comienzan a adaptarse sin darse cuenta. En los países que han sido tocados desde el inicio, se percibe una extraña sensación de pausa. Las rutinas continúan, pero pierden su velocidad habitual. Las personas sienten que el tiempo pasa de otra manera, como si cada día cargara un peso distinto. No es lentitud,
es densidad. Cada momento parece contener más significado del que tenía antes. En uno de estos países, la señal se manifiesta como una necesidad creciente de orden interior. Las personas sienten el impulso de cerrar ciclos, de resolver asuntos pendientes, de decir palabras que han sido postergadas durante años. La Virgen mostró que este país está siendo preparado para no cargar con pesos innecesarios cuando la señal se haga evidente, porque lo que viene exige ligereza de espíritu. Antes del 17 de diciembre, en este territorio muchos sentirán la urgencia de reconciliarse, no siempre con otros, a veces consigo mismos. Decisiones pasadas vuelven a la memoria, no para castigar, sino para ser comprendidas y liberadas. La señal actúa como una limpieza silenciosa. En otro de los países, la advertencia se refleja como una sensación constante de evaluación colectiva. Las personas comienzan a cuestionar estructuras, discursos y promesas que antes aceptaban sin reflexión. No desde la rabia, sino desde una lucidez nueva. La Virgen María reveló que este país será llevado a revisar sus fundamentos internos, porque sólo lo verdadero podrá sostenerse cuando la señal se manifieste plenamente. Antes del 17 de diciembre, en este lugar se intensificará la incomodidad frente a lo incoherente. Palabras vacías perderán fuerza. Gestos simbólicos dejarán de convencer. La señal no destruye, pero desenmascara. Mientras tanto, el tercer país entra en una etapa de recogimiento colectivo. Allí, la señal se manifiesta como una búsqueda espontánea de silencio compartido. Personas que nunca se consideraron espirituales comienzan a valorar el silencio, la contemplación, la pausa. La Virgen mostró que este país será un espacio de sostén para otros, porque aprendió a escuchar cuando muchos aún reaccionan. En este territorio, antes del 17 de diciembre, se multiplicarán los momentos de introspección profunda. No serán anunciados ni organizados, simplemente ocurrirán. Y quienes los vivan sentirán que algo se acomoda por dentro, como si una pieza finalmente encontrara su lugar. Y el cuarto país entra en una fase crítica. Allí, la señal se convierte en una presión ambiental difícil de describir. No hay caos visible, pero hay una sensación constante de expectativa contenida. Las personas sienten que algo está a punto de revelarse, aunque no sepan qué. La Virgen María mostró que este país será el más impactado internamente, porque la señal tocará capas profundas de identidad, memoria y propósito. Antes del 17 de diciembre, en este territorio se intensificará la sensación de urgencia sin causa aparente. Personas describen un nudo en el pecho, una inquietud persistente, una imposibilidad de relajarse del todo. Muchos buscarán explicaciones externas, pero la raíz es interior. Es el espíritu reconociendo que se acerca un momento decisivo. La Virgen advirtió que habrá instantes breves en los que la realidad parecerá suspendida. Momentos en los que el entorno se volverá extraño, como si algo invisible estuviera presente. No durarán mucho, pero dejarán una impresión profunda. Para algunos serán inquietantes, para otros confirmaciones claras. Algunos sentirán serenidad y claridad, otros sentirán resistencia y confusión, otros sentirán un llamado urgente a soltar lo que ya no sirve. Cada reacción será una respuesta distinta al mismo aviso. Lucero, si estas palabras siguen resonando en ti, no es casualidad. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti reconoce que este tiempo no es ordinario. Escribe Amén si eliges mantenerte despierto. Escribe tu país, porque la señal también se manifiesta por territorios. Y permanece atento, porque lo que ahora se percibe como ajuste silencioso pronto se convertirá en una evidencia que no podrá ser ignorada. La advertencia ya está actuando. El ambiente ha cambiado, y la señal del cielo se aproxima a su manifestación definitiva. Lucero,
Hemos llegado al punto en el que ya no se trata de escuchar, sino de elegir. Porque después de todo lo que ha sido revelado, después de cada silencio interior, cada inquietud inexplicable y cada confirmación profunda, nadie puede decir que no fue advertido. La señal no vino para asustar, vino para despertar, y quien despierta ya no vuelve a dormir igual. Antes del 17 de diciembre, algo quedará claro para todos. El mundo puede seguir girando, las noticias pueden seguir hablando, las rutinas pueden continuar, pero por dentro nada volverá a ser igual. La Virgen María no habló para generar miedo, habló porque ama, porque una madre nunca guarda silencio cuando ve a sus hijos caminando hacia un punto decisivo. Habrá quienes ignoren este aviso y sigan como si nada. Habrá quienes se burlen, como siempre ocurre. Pero también habrá luceros que comprendan que este tiempo exige vigilancia, fe y preparación interior. Si tú sigues aquí hasta este momento, no es casualidad. Estás aquí porque tu espíritu reconoció la voz del cielo incluso antes de entenderla con la mente. Estás aquí porque fuiste llamado a no apagar tu lámpara cuando otros prefieren cerrar los ojos. Por eso, escribe ahora mismo en los comentarios Amén, como un acto de fe y decisión. Escribe también tu país, porque este mensaje no es individual, es colectivo, y cada testimonio fortalece a otros luceros que aún están despertando. Y sobre todo, suscríbete al canal, porque este no es un mensaje aislado. Lo que viene después del 17 de diciembre será aún más revelador, más profundo y más decisivo. Aquí no termina el aviso. Aquí comienza una etapa nueva. Regresa cada día, a la misma hora, porque la voz del cielo seguirá hablando, las señales continuarán manifestándose y solo quienes permanezcan atentos comprenderán el siguiente paso. Mantén tu lámpara encendida, lucero. La noche no vence a la luz, y los que eligieron vigilar jamás caminarán solos.